Bienvenidos a una clase más de matemáticas. El día de hoy estaremos hablando acerca de la geometría. Esto es, acerca de todos los procedimientos geométricos. Pues bien, la geometría es una rama de las matemáticas que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos, ángulos, etc. Vamos a iniciar con lo que son las áreas y perímetros. Como todos ya lo habremos conocido antes, el perímetro y el área son dos elementos fundamentales en las matemáticas para ayudarte a cuantificar tanto el espacio físico y también para proveer las bases de matemáticas más avanzadas como el álgebra, la trigonometría y cálculo. El perímetro es una medida de la distancia alrededor de una figura y el área nos da una idea de qué tanta superficie cubre esa figura. Empecemos con el tema de perímetro. El perímetro de una figura de dos dimensiones es la distancia alrededor de la figura. Puedes imaginar una cuerda siguiendo los lados de la figura. La longitud de la cuerda será el perímetro. Si la figura es un polígono, entonces podemos sumar todas estas longitudes de sus lados para encontrar el perímetro. Ten cuidado de asegurarte de que todas las longitudes estén medidas en las mismas unidades. Medimos el perímetro en unidades lineales, que representan una sola dimensión. Ejemplos de estas unidades son, por ejemplo, de la longitud, las pulgadas, los centímetros o pies. Por ejemplo, para encontrar el perímetro de una figura, como la que tenemos en este esquema, perdón, todas las medidas están en pulgadas, ¿sí? Y el perímetro es la suma de cada uno de sus lados, ¿sí? Entonces, en el ejemplo, el perímetro de esta figura, al realizar la suma de cada lado, que es 5 más 3, más 6, más 2, más 3, más 3, nos va a dar 22 pulgadas. Esto del perímetro es, pues, como ya lo dije, son bases, pero también a la vez es muy sencillo. Entonces, esto significa que una cuerda envuelta alrededor del polígono y que recorre toda la distancia medirá las 2 pulgadas de largo. Algunas veces necesitas usar lo que se conoce como polígonos para poder encontrar el perímetro. Veamos en el caso de un rectángulo en el siguiente ejemplo. El problema nos dice, un rectángulo tiene un largo de 8 centímetros y un ancho de 3 centímetros y nos pide encontrar el perímetro. En este caso, el perímetro sería toda el área, perdón, utilizando la cuerda alrededor de este rectángulo, ¿cuánto mediría esa cuerda? Como en el caso anterior. Pues bien, en este caso hay que sumar cada uno de sus lados, por eso es 3 centímetros más los 3 centímetros de este lado, más los 8 centímetros, más los 8, nos va a dar 22 centímetros. El perímetro de un rectángulo siempre tiene dos pares de longitudes iguales. En el ejemplo anterior pudimos ver que también podíamos hacer la siguiente operación. Multiplicar 2 por 3 centímetros, ¿sí? para tener lo de los dos lados. Y 2 por 8 centímetros para tener lo de los otros lados, ¿sí? Lo cual nos va a resultar también, por supuesto, los 22 centímetros. La fórmula para el perímetro de un rectángulo normalmente se escribe como P igual a 2L más 2W, donde L es el largo del rectángulo y W es el ancho del rectángulo. Ahora hablemos del área de paralelogramos. El área de una figura de dos dimensiones describe la cantidad de superficie que cubre la figura. Medimos el área en unidades cuadradas de un tamaño fijo. Ejemplos de unidades cuadradas son las pulgadas cuadradas, los centímetros cuadrados o las millas cuadradas. Cuando encontramos el área de un polígono, contamos cuántos cuadros de cierto tamaño cubriría una región dentro de un polígono. En este cuadro que tenemos de 4 por 4, ¿sí? Entonces, si contamos los cuadros que van por centímetro cuadrado, serían 4 hacia un lado, 4 hacia el otro, por lo tanto, haríamos la multiplicación de
4 por 4 y el resultado sería 16 cuadros. Entonces, el área es de 16 unidades cuadradas. Si utilizamos los centímetros, entonces serían centímetros cuadrados. Si utilizamos los metros, serían metros cuadrados. Muy bien. Como hay 4 filas de 4 cuadros, entonces podemos multiplicar 4 por 4. ¿Sí? Y así es como obtenemos el área de ese cuadrado. Entonces, para esto, la fórmula sería S por S igual a S cuadrado, donde S es cada uno de los lados. Para encontrar el área de muchas categorías distintas de polígonos, los matemáticos han desarrollado fórmulas. Estas fórmulas sirven para encontrar rápidamente la medida en lugar de estar contando cuadro por cuadro. Las fórmulas que vamos a ver se han desarrollado a partir de contar el número de cuadrados dentro de un polígono. Veamos en este rectángulo donde tenemos 5 centímetros de largo, ¿sí? Y 3 centímetros de ancho. ¿Sí? Podemos contar individualmente los cuadros, pero es mucho más fácil multiplicar 3 por 5 para encontrar el número más rápido. Y en general, el área de un rectángulo puede calcularse multiplicando largo por ancho. Entonces, la fórmula sería el largo por ancho. Muy bien. La fórmula para un paralelogramo, hay que recordar que un rectángulo es un tipo de paralelogramo. Es la misma que la del rectángulo, ¿sí? Entonces sería la fórmula área es igual a largo por ancho. Observa que en un rectángulo el largo y el ancho son perpendiculares. Eso debe ser válido para todos los paralelogramos. Normalmente se usa la base representada por la B, por la altura representada por H, que es la línea perpendicular a la base. Entonces, la fórmula para un paralelogramo se escribe, ¿sí?, de la siguiente manera. En este paralelogramo, la altura sería en esta zona, ¿sí? Y la base, digamos, es esta zona. ¿Sí? Si este triángulo lo trasladáramos a otro lado, entonces estaríamos completando un rectángulo. Por eso es que se puede utilizar la fórmula de la base por altura. Nos pide encontrar el área de este paralelogramo que mide 4 pies de base por 2 pies de altura. Entonces, al utilizar la fórmula base por altura, ¿sí?, nos quedaría de la siguiente manera. Área es igual a 4, que es la base, por 2, que es la altura. ¿Sí? Entonces, el resultado es 8. Muy bien, entonces el área del paralelogramo que estamos viendo es de 8 pies cuadrados. Muy bien, ahora platiquemos acerca del área de los triángulos y los trapezoides. La fórmula para encontrar el área del triángulo puede explicarse con un triángulo rectángulo. Veamos en la siguiente imagen, que es un rectángulo con la misma altura y base del triángulo original. El área del triángulo es la mitad del área del rectángulo. Entonces, como el área de los dos triángulos congruentes es la misma que el área del rectángulo, puedes crear la fórmula de área es igual a 1/2 de la base por la altura. O sea que si tomamos como base la fórmula del rectángulo, entonces lo único que tendríamos que hacer es dividirlo entre 2, ¿sí?, para formar estos dos triángulos que estábamos comentando. Por lo tanto, la fórmula nos quedaría 1/2 de la base por la altura para encontrar el área del triángulo. Cuando usamos la fórmula para el triángulo para encontrar su área, es importante identificar la base y la altura, que es perpendicular a la base. ¿Sí? La altura es perpendicular a la base. Muy bien, veamos un ejemplo. Nos están pidiendo que en este triángulo, que tiene una altura de 4 pulgadas y una base de 10 pulgadas, encontrar el área. Entonces, lo único que vamos a hacer es identificar dónde está la altura, cuál es la base, y vamos a sustituir en la fórmula. Por lo tanto, nos quedaría que el área es igual a 1/2 por 10, que mide la base, por 4, que mide la altura. Y el resultado es 20 metros cuadrados. Muy bien. Entonces,
Para encontrar el área de un trapezoide, tomamos la longitud promedio de las dos bases paralelas y multiplicamos por la longitud de la altura. Entonces la fórmula nos quedaría que A es igual a B1 más B2 entre 2 por H. Esto es, base 1 más la base 2, dividirlas entre 2 para sacar el promedio y multiplicarlas por la altura. Entonces, veamos un ejemplo. Se muestra a continuación que la altura del trapezoide es de 2 centímetros, ¿sí? Y es perpendicular siempre a la base, ¿sí? A la base. Muy bien. Entonces, aquí vamos a identificar cuál es la base 1, cuál es la base 2, ¿sí? Y vamos a sustituir dentro de la fórmula. Tenemos que la base inferior es de 4 centímetros, la base superior es de 7 centímetros, ¿sí? Y que la altura es de 2 centímetros. Entonces, al sustituir en la fórmula nos quedaría que el área es igual a 4 más 7 entre 2 por 2, que es la altura. Y el resultado nos va a dar 11 centímetros cuadrados. Pues existen diferentes fórmulas para calcular el área de los diferentes de las diferentes figuras, como son la del cuadrado, el rectángulo, el paralelogramo, del triángulo, del trapezoide. Ahorita en esta tabla nos muestran un resumen de las fórmulas que estuvimos viendo, ¿sí? Para un cuadrado, pues el área es igual al lado al cuadrado. En el rectángulo, la fórmula del área es igual a lado por ancho, ¿sí? En el paralelogramo, el área es igual a la base por la altura. En el triángulo, el área es igual a 1/2 de la base por la altura. Y en el trapezoide, el área es igual base 1 más base 2 entre 2 por la altura. Muchas veces necesitamos encontrar el área o el perímetro de una figura que no es un polígono estándar. Sin embargo, incluso las formas complejas pueden verse como una composición de formas más pequeñas y menos complicadas, como rectángulos, trapezoides y triángulos. Para encontrar el perímetro de una figura no estándar, también necesitamos encontrar la distancia alrededor de la figura sumando las longitudes de los lados. Encontrar el área de una figura no estándar es un poco diferente. Necesitamos crear regiones dentro de la figura de las cuales podamos encontrar el área y luego sumar todas las áreas. Ahora hablemos de volúmenes. Un cuerpo geométrico es un elemento que existe en la realidad o que somos capaces de concebir, el cual ocupa un volumen en el espacio, es decir, tiene 3 dimensiones, lo que es el ancho, el alto y largo, a diferencia de las figuras, las cuales no tienen volumen. Hay 2 tipos de cuerpos geométricos, los poliedros y los no poliedros, o cuerpos geométricos redondos. Veamos los distintos cuerpos geométricos que forman parte de las categorías anteriores, sus elementos y las fórmulas que se utilizan para calcular su superficie, o sea, el área que ocupa el desarrollo plano del cuerpo geométrico y su volumen. Los poliedros son cuerpos geométricos que están determinados por caras planas encerrando un volumen finito. Lo más importante de los sólidos platónicos como el tetraedro, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro, las pirámides y los prismas. Veamos algunos de ellos detenidamente. El cubo. Cada una de las líneas donde se encuentran 2 caras de cualquier cuerpo geométrico se determina arista. En el caso del cubo, todas las aristas tienen la misma longitud. Por tanto, para calcular el área, como tiene 6 caras iguales y el área de cada una es lado por lado, entonces el área será 6 veces el área de cada una de sus caras. Por otro lado, el volumen será lado al cubo. Aquí están representadas las fórmulas para el área y para el volumen. Ortoedro. Este cuerpo geométrico es un paralelepípedo, al igual que el cubo, en el que todos sus lados son rectángulos, sea a la base, B el ancho y C la altura. El área y volumen se calculan de la siguiente manera. El área sería 2 por A menos B más A menos C más B menos C. Y el volumen sería A por B por C. En el caso del prisma,
que es un cuerpo geométrico que está formado por dos caras iguales y paralelas que reciben el nombre de base y que puede ser cualquier polígono, un cuadrado, un hexágono, un heptágono y cuyas caras son paralelogramos, ¿sí? El más común en el caso del prisma rectangular, cuyas caras son rectángulos. El área y el volumen se calcularán utilizando las siguientes fórmulas. El área va a ser igual al perímetro de la base por la altura, más 2 por área base. Y el volumen va a ser igual al área base por la altura. Muy bien. Sigamos con la pirámide. La pirámide, para poder calcular el área y el volumen de una pirámide, en primer lugar es necesario familiarizarnos con sus componentes. Todas las caras de una pirámide son triángulos iguales, por tanto llamamos apotema o apotema lateral a la altura de los triángulos de sus caras. Pues bien, la altura, que es h de una pirámide, es la distancia del vértice donde se juntan todas las caras. La base de la pirámide puede ser cualquier polígono, al igual que en el caso del prisma, por lo tanto su área y su volumen vienen dados por, ¿sí? Para el área sería perímetro base por apotema lateral entre 2 más el área base. Para el volumen sería área base por altura entre 3. Estábamos hablando también que existen los cuerpos geométricos redondos. Como su nombre lo indica, pues son cuerpos geométricos que tienen una parte redonda. Dicho con otras palabras, son aquellos que tienen como mínimo una de sus caras en forma curva. Los más conocidos son la esfera. Este cuerpo geométrico se puede decir que no tiene caras. El ejemplo más conocido es de cualquier balón con el que juegan los niños. La distancia desde el centro de la esfera hasta cualquier punto de la superficie, ¿sí?, es denominado radio y se representa por lo general con la letra R. Su área y su volumen quedan determinados de la siguiente manera. El área total va a ser igual a 4 por pi por R al cuadrado, mientras que el volumen sería 4 sobre 3 por pi por radio al cubo. En el caso del cilindro, se podría considerar que el cilindro es un cuerpo geométrico redondo análogo al prisma. Este está formado por dos círculos situados paralelamente que se denominan base. Su área y volumen se calculan de la siguiente manera. El área total es igual a 2 pi por radio por la altura más el radio. Mientras que el volumen sería igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Enseguida veremos el cono. El cono, si hemos dicho que el cilindro es un análogo del prisma, el cono lo sería de la pirámide. A la recta que en un punto de la base con el vértice se le denomina generatriz. Su área y su volumen son, área total es igual al pi por radio al cuadrado más pi por radio por generatriz. Y el volumen sería igual al pi por radio al cuadrado por la altura entre 3. Vamos a hablar ahora acerca de la semejanza. La semejanza es la variación de tamaño entre dos objetos o cuerpos, pero sus formas son idénticas. Se dice que dos figuras geométricas son semejantes y tienen la misma forma, pero sus tamaños son diferentes. Por ejemplo, dos mapas a escalas distintas son semejantes, pero la forma de los continentes no cambia, pero sí cambia el tamaño. Se dice que dos figuras geométricas son semejantes y tienen la misma forma, sin importar los tamaños entre ellos. Pero para los triángulos tenemos los siguientes criterios que nos ayudan a determinar cuándo estos son semejantes. El criterio ángulo-lado-ángulo nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos iguales. Si dos de sus ángulos son iguales entre ellos, entonces son semejantes. El criterio lado-lado-lado, ¿sí?, nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen sus lados proporcionalmente iguales, ¿sí? Esto es, estaría representando como el lado A entre el lado A' o del otro triángulo, ¿sí? E igual el lado B
de un triángulo, ¿sí?, entre el lado B del otro, ¿sí?, y C entre C del segundo triángulo. Muy bien. El criterio lado, ángulo, lado nos dice que dos triángulos son semejantes si tienen dos lados proporcionales y el ángulo comprendido entre ellos es igual. Entonces, el ángulo B, ¿sí?, va a ser proporcional al ángulo B del otro triángulo, ¿sí?, y sus lados, tanto A como C, son también proporcionales. Vamos a hablar entonces todavía acerca de la semejanza de triángulos, ¿sí?, pero en este vamos a determinar cuáles son sus fórmulas. Entonces, cuando los lados de un triángulo son semejantes, ¿sí?, a los lados de otro triángulo, entonces se va a representar como de esta forma. A sobre A' va a ser igual a B sobre B' igual a C sobre C'. La razón de proporción entre los lados homólogos de los triángulos se llama razón de semejanza, que fue esta fórmula que obtuvimos ahorita. Hay que hacer para esto algunas observaciones. La razón de los perímetros de los triángulos semejantes es igual a su razón de semejanza. Está representado a través de esta fórmula que ya estuvimos platicando ahorita acerca de este comportamiento. Luego, la razón de las áreas de los triángulos semejantes es igual al cuadrado de su razón de semejanza. Así, si las áreas de los triángulos ABC y ABC' son S y S', como lo vimos anteriormente, respectivamente, entonces S entre S' es igual al radio al cuadrado. Para este ejemplo analizaremos si los lados son proporcionales. Para esto podemos proceder de varias maneras. Sin embargo, lo que nosotros haremos es reducir la proporción de cada lado a su mínima expresión y ver si estas coinciden. En caso de ser así, habremos encontrado entonces la razón de proporción. Para ello, notemos lo siguiente. Si AB sobre AB' va a ser igual, en el ejemplo, a 12, que es el lado AB, entre 18, lo cual va a ser igual a, haciendo la reducción, ¿sí?, va a ser igual a 2 tercios o 2 sobre 3. Muy bien. Si el lado AC, que estamos hablando, esta parte que es la base, AC entre AC primas, ¿sí?, va a ser igual a 15 entre 22.5. Entonces, lo que vamos a hacer también es hacer la reducción y nos va a quedar a 2 tercios. Y por último, si analizamos, ¿sí?, el lado C con B o B con C, ¿sí?, comparado con el del segundo triángulo, también de B a C, nos quedaría que es 10 sobre 15. ¿Sí? Lo cual también haciendo la reducción nos va a quedar 2 tercios. Así que tenemos que, ¿sí?, la razón para los dos triángulos es 2 tercios. Podemos concluir que los triángulos son semejantes porque tienen los lados proporcionales. Ahora hablemos de la semejanza de triángulos rectángulos. Dos triángulos rectángulos son semejantes si tienen los dos catetos proporcionales. Cateto es cada uno de sus lados. El lado que es el más largo o el más grande, ese es la hipotenusa. Entonces, estamos hablando del lado B y del lado C. Razón apoyándote en los criterios de semejanza entre triángulos rectángulos, ¿por qué son semejantes estos dos triángulos? Si este triángulo, el triángulo pequeño, mide 3 centímetros y 5 centímetros, y el triángulo más grande mide 6 centímetros, ¿sí?, y 10 centímetros, entonces vamos a ver si son semejantes. Entonces,
ponemos cuál es la proporción de ellos. Por ejemplo, del lado de los 3 centímetros del pequeño, el grande es de 6 centímetros, por lo tanto sería 3 sobre 6. Y del otro lado, la proporción es la siguiente. El pequeño mide 5 centímetros, el lado del triángulo grande mide 10 centímetros. Entonces se quedaría 5 entre 10, lo cual nos da una razón del 0.5 en ambos casos. Por lo tanto, sí son triángulos semejantes. Estamos hablando de los triángulos y la semejanza entre los triángulos. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de los tipos de triángulos que hay. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados, ¿sí? Puede ser un triángulo equilátero, el cual tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, sus ángulos también son iguales. Este es un ejemplo de un triángulo equilátero. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, por lo tanto, dos de sus ángulos también son iguales, que serían estos. Y de igual manera los podemos representar como A igual a C y A diferente de B. Por lo tanto, C diferente de B. Estamos hablando de los triángulos y la semejanza entre los triángulos. Por lo tanto, vamos a hablar acerca de los tipos de triángulos que hay. Los triángulos se pueden clasificar según sus lados o según sus ángulos. Según sus lados, ¿sí? Puede ser un triángulo equilátero, el cual tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, sus ángulos también son iguales. Este es un ejemplo de un triángulo equilátero. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales, por lo tanto, dos de sus ángulos también son iguales, que serían estos. Y de igual manera los podemos representar como A igual a C y A diferente de B. Ahora pasamos a lo que es el triángulo escaleno. El triángulo escaleno tiene los tres lados desiguales, por lo que sus tres ángulos también son desiguales y se representa A diferente de B, A diferente de C y B diferente de C. Por lo tanto, también sus ángulos todos son desiguales. Pueden clasificar los triángulos según sus ángulos. Y puede ser un triángulo rectángulo, donde uno de sus ángulos es de 90 grados. Los otros dos son ángulos menores a los 90 grados. Muy bien. Un triángulo oblicuángulo no tiene ningún lado recto de 90 grados. Se dividen en triángulos acutángulos y en triángulos obtusángulos. Un triángulo acutángulo, ¿sí? Es aquel donde los tres ángulos son agudos, o sea, menores de 90 grados. Y un triángulo obtusángulo, uno de sus ángulos es mayor a 90 grados y los otros dos son agudos, o sea que son menores. Aquí representados los tres tipos de triángulos. El triángulo rectángulo es aquel donde tiene un ángulo de 90 grados y los otros son menores a 90 grados. El triángulo acutángulo, que es dentro de los oblicuángulos, tiene sus tres ángulos menores a 90 grados. Y el obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados y los otros dos son menores a 90 grados. Un polígono regular tiene todos los lados iguales y todos los ángulos iguales, si no, entonces va a ser un polígono irregular. Las características de los polígonos regulares son las siguientes. El ángulo interior de un polígono regular de n número de lados, ¿sí? Van a ser iguales. ¿Por qué? Porque los lados son iguales. Por lo tanto, ¿sí? Y estos se calculan de esta manera. La fórmula es n menos 2 por 180 grados entre n, donde n, ¿sí? Es el número de lados. Para este polígono regular de 8 lados, ¿sí? Sustituiríamos de la manera siguiente. Sería 8 menos 2 por 180 grados entre 8, ¿sí? Y nos va a dar un resultado de 135 grados. También existe lo que es el ángulo exterior. Y este se mide sobre la misma línea, si calculan, agregando una línea
a cada uno de sus lados, ¿sí? Y el ángulo exterior sería el que está por fuera del polígono. Este lo podemos calcular simplemente restando a 180 grados lo que mide el ángulo interior. Para este ejemplo que estamos utilizando del octágono, entonces sería 180 grados menos 135 grados nos va a resultar los 45 grados. Sigamos analizando lo que son los polígonos regulares. Pues bien, la circunferencia exterior, que se llama circunscrita, ¿sí? Si a este polígono le formamos una circunferencia que vaya uniendo a cada uno de los vértices, ¿sí? Esa circunferencia que está por fuera se llama circunscrita, ¿sí? A veces se le llama también circuncírculo y conecta los vértices del polígono. Y una circunferencia interior que se llama inscrita y toca a cada uno de los lados, ¿sí? En el punto medio del polígono, ¿sí? A esta se le va a llamar también incírculo. El radio de la circunferencia circunscrita es también llamada el radio del polígono, que va del centro al vértice, donde se une el vértice con la circunferencia circunscrita. Y el radio de la circunferencia inscrita se le llama apotema del polígono, o sea que va del centro del polígono, ¿sí? Al centro del lado, ¿sí? O sea que toca al incírculo. Muy bien. Entonces, a ese se le llama apotema. Si tomamos un sector, si tomamos un sector de un polígono regular de n número de lados y lo cortamos por la mitad, tenemos un triángulo pequeño que contiene toda la información importante para poder determinar tanto su área del polígono como la aplicación de lo que se llama seno, coseno y tangente, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante. Pues bien, si yo tomo este sector de este polígono, ¿sí? Y lo divido a la mitad, como lo estábamos diciendo, voy a tener un triángulo rectángulo, el cual, como característica de los triángulos rectángulos, es que uno de sus ángulos es de 90 grados. ¿Sí? El lado más largo, pues, va a ser el radio y el apotema, pues, va a ser uno de sus lados. A partir de aquí podríamos calcular el área de estos polígonos regulares. ¿Cómo lo haremos? Pues como primer paso, ¿sí? Es sacar el perímetro del polígono. Para eso necesitamos primero una fórmula, que es el perímetro es igual al lado por n, o sea, por el número de lados, donde L, por supuesto, es el lado y n el número de lados. Entonces, una vez que ya lo tenemos, ahora vamos a determinar el valor del apotema. Para determinar el valor del apotema, pues vamos a utilizar la fórmula que es L sobre 2 por la tangente de 180 entre n. Se utiliza, por supuesto, la función de la tangente para podernos ayudar a utilizar esta fórmula. Y luego, enseguida, para el tercer paso, determinamos el área del polígono con ayuda de las dos fórmulas anteriores, donde el área, la fórmula del área es igual es P por A entre 2, donde P es el perímetro, donde A es el apotema, y ya los conocemos anteriormente. Vamos a ver un ejemplo para poderlo entender mejor. Pues bien, en este ejemplo tenemos un hexágono, ¿sí? Donde entonces n, que es el número de lados, es igual a 6. El ángulo interior mide 120 grados. Por lo tanto, cada ángulo interior mide 120 grados. Entonces, el ángulo es de 120 grados. Y cada lado mide 4 centímetros. Muy bien. Ahora, ya que tenemos esta información, sustituyamos en las fórmulas. El primer paso es encontrar el perímetro. Entonces, aquí sería P igual
¿sí? A L por N. Entonces, L es 4 por N, que es 6. Nos va a dar 24. Segundo paso. Vamos a determinar el valor del apotema. ¿Sí? La fórmula del apotema es L, que es 4, entre 2 por la tangente de 180 entre N, que es 6. Si lo hacemos en la calculadora, ¿sí? Nos va a resultar que el apotema es igual a 3.46. Ahora sí, vamos a sustituir en la fórmula del área, que nos quedaría, área es igual a P, que nos resultó ser 24, por A, que es el apotema, o sea, 3.46, entre 2. Y esto nos da como resultado 41.56. Por lo tanto, el área de este polígono es de 41.56. Muy bien, ustedes me van a revisar este otro ejemplo. Muy bien. Otra manera de obtener el área sería con la última fórmula y conociendo el valor de L y de A. Estos valores son iguales a la base y a la altura de un triángulo. Por lo tanto, cada polígono regular se divide en triángulos y lo que haríamos sería multiplicarlo por N. Entonces, aquí para esta opción o esta forma de calcular el área, vamos a utilizar la fórmula del triángulo, que la fórmula del triángulo es base por altura sobre 2. Y como este polígono lo seccionamos en triángulos, entonces lo único que vamos a hacer es multiplicar, ¿sí?, a esta fórmula por N, que sería el número de lados. Existen los ángulos complementarios. Esto es, si los dos ángulos suman 90 grados, decimos que se complementan. Entonces, complementario viene del latín, que significa completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un ángulo recto se considera un ángulo completo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? En este ejemplo, en el que tengo un ángulo que mide 36 grados y otro que mide 54 grados, si lo sumo y me da 90, entonces es un ángulo complementario. Existen los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Muy bien, entonces, en este ejemplo, en el que yo tengo un ángulo de 134 grados y uno de 46 grados, si lo sumo y me dan 180 grados, entonces estos ángulos son suplementarios. No importa que estén unidos como están representados aquí o estén por separado. Siempre y cuando los dos ángulos me sumen los 180 grados, van a ser ángulos suplementarios.